Bien, buenos días a todos. Si hay preguntas en el auditorio, ya saben, levantan la mano bien alta. Hay una en internet, entonces vamos a empezar con esa. Mientras tanto, Patrick, te quedas ahí para que nos ayudes con el micrófono. Perfecto. Nos pregunta Daniel, desde Chile, tiene una pregunta con respecto a Juan 20:23, que si puede profundizar en ese pasaje, por favor. Bien, vamos a buscarlo. Juan 20:23. Dice así: a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y quienes se los retuvieres les son retenidos. Bueno, en este momento Jesús ha resucitado y está dándole autoridad y respaldando la comisión sobre los apóstoles de ir por el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos. Discípulo significa seguidor de Cristo, significa que ellos iban a ir por el mundo compartiendo el evangelio, compartiendo las buenas noticias de la salvación a través de la justicia en Jesucristo, y esto iba a levantar personas que iban a nacer de nuevo. Ok, entonces lo que está diciendo acá es que los pecados de las personas a los que ellos les iban a testificar iban a ser remitidos gracias al ministerio que ellos iban a tener. Una mala lectura sería decir que ellos tenían el poder de retener el pecado de una persona y el poder de remitir el pecado de una persona. Eso es una mala lectura, sino que Jesús lo que está dando a entender es que gracias a su ministerio ellos van a poder presentar una verdad que en sí misma tiene el poder de remitir los pecados, y al ser rechazado, los pecados se afirman en el corazón de la persona. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Ya no hay allá, entonces Patrick, por favor, levanten la mano bien alta. Aquí tenemos ya varias, entonces vamos a empezar aquí con María Margarita. Allá, al otro lado, eso. Buenos días. En Jeremías 28, versículo 13, dice: Ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebrastes, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¿Qué diferencia hay entre yugos de madera y yugos de hierro? No te la tengo. Okay. Para la próxima, Okay. déjame estudiarla, ¿sí? Vale, gracias. Dale el micrófono a Patrick, por favor. Aquí a Ofelia, que está al lado tuyo. Ajá, buenos días. Leyendo Sofonías, en toda la Biblia siempre se habla de la ira de Dios, ¿no? En diferentes libros y versículos. En el versículo 8 habla de: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para la luz, para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones junto a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y bueno, después habla del siguiente versículo, que él devolverá la pureza, etc. Mi pregunta es, si la ira de Dios se puede sentir es a través del trabajo que hace Satanás, ¿no? No, para nada. La ira de Dios, aunque dice Romanos 1, del 18 en adelante, que la ira de Dios se revela desde los cielos. La ira de Dios tiene un lugar donde va a ser totalmente manifestada, y es en el infierno. Todo lo que hemos vivido hasta hoy y de aquí hasta el día del juicio final no es la ira de Dios. Son juicios que Dios permite para que el hombre reaccione. Más bien, viendo a la luz de lo eterno, es parte de la misericordia de Dios. Cuando una persona queda en quiebra, tiene problemas de salud, tiene problemas económicos, problemas en sus relaciones, podría decir: Dios, me has hecho un hombre maldito, estoy fatal. Pero todo esto tiene el único propósito de guiarlo al arrepentimiento, que es lo mejor que le puede pasar. Porque esa decisión de aceptar el arrepentimiento que Dios provee lo va a sacar eternamente del lugar donde se manifiesta ahora sí la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, en este momento es tiempo de misericordia, donde Dios está insistiendo. Dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la ira de Dios vendrá un día así como ladrón en la noche, donde el que es dueño de la casa está distraído, y vendrá. En este momento no ha venido, solamente Dios está insistiendo, y a lo largo de la tribulación y la gran tribulación
Dios intensificará a través de juicios su invitación a reaccionar al hombre. ¿Ok? Bien, entonces ahí a Alexei, por favor. Buenos días. Deuteronomio 28 me habla a mí de las bendiciones de la obediencia. Ellos tienen 14 citas de muchas bendiciones que vas a tener por ser obedientes. Uh-huh. Pero también me habla de las consecuencias de la desobediencia. Y esas consecuencias tiene de la cita número 15 hasta la cita número 68. Mi pregunta es, tú en el momento que desobedeces la palabra, todas esas citas de las consecuencias de la desobediencia recaen sobre ti. No, gracias a Dios no. Podemos verlo como una especie de cascada. Cuando tú vas creciendo en indiferencia, cuando vas creciendo en rebelión, cuando vas sacando a Dios a tu vida, vas profundizando en las consecuencias que vienen sobre tu vida. Pero gracias a Dios no, porque si no, imagínate lo que pasaría. Aparte, está hablando de una nación a la cual se le advierte guardarse de la rebeldía. Rebeldía no es un tropiezo, rebeldía es una actitud en tu vida donde constantemente estás dándole la espalda a Dios y viviendo como tú decides vivir. Entonces ahí vas a ir creciendo y creciendo en la oscuridad. ¿Ok? Aquí Oriana, Patrick, por favor. Guille, tenía una pregunta sobre el Salmo 19, del 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Mi pregunta realmente es, ¿qué es la ley? ¿Qué es el testimonio? El testimonio, más o menos. Todo eso son referencias a la palabra de Dios. En el Salmo él está diciendo, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es puro. Todas esas referencias se refieren a la palabra de Dios. ¿Los juicios también? Todo. Juicios en cuanto a su forma de ver, de juzgar. No es juicio lo que hablamos ahorita como consecuencia de la disciplina, sino su percepción, su mentalidad delante de las situaciones. Esa es la palabra de Dios. Okay. ¿Ok? Sí, y tenía otra pregunta del Salmo 2. Él dice en el 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿A qué se refiere? Bueno, tendrías que ver el contexto del Salmo, que dice que los pueblos se levantan pensando cosas vanas y diciendo rompamos sus ligaduras. O sea, no queremos ya vivir de acuerdo a lo que Dios dice, vivamos de nuestra propia manera. Dios envió cuerdas de amor y ellos la rechazan y dicen, ¿por qué yo tengo que vivir de esta manera? ¿Por qué yo tengo que obedecer la palabra de Dios? Es más, ¿por qué tengo que vivir como si existiera un Dios? Yo quiero vivir a mi propia forma. Yo quiero decidir mi propio futuro. Yo como individuo, como familia, como nación, quiero vivir como me da la gana. O sea, ya no quiero más ligaduras. De hecho, déjame nada más buscarlo un segundo. Dice, se levantarán los reyes, inclusive los líderes de las naciones, en el versículo 2, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿por qué tenemos que someternos a esto? Es lo que está pasando en las naciones hoy en día. Entonces dice, el que mora en los cielos se reirá y dirá, pobres, pobres. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, el día que citaba Ofelia ahora, los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Okay? Entonces se está refiriendo a que Dios tiene misericordia durante un tiempo, pero llegará el día donde se cierra esa puerta y se va a manifestar su ira. Y ese ungido y hijo Jesús, al que habla es Jesús, ¿verdad? Sí. Eso. Ok, Gracias. Perfecto. Entonces, aquí a Jennifer, Patrick. Ajá. Yo tenía 3 preguntas, a ver si me da chance de hacerlas las 3. La primera es... Vamos a hacer una para darle prioridad a Mika, que desde hace como un mes está levantando la mano. Bueno, hay 2 relacionadas, pero bueno. Ok.
Dale con esas dos. Cuando las personas como Saúl son salvos, pero no siguen los mandamientos y se alejan, Ujú. ellos igual van al cielo, pero no van a estar cerca de Dios. Ujú. El cielo es el cielo porque tenemos cercanía con Jesucristo. Dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. En el momento en que tú dejas este tabernáculo, de 2 Corintios 5, en ese momento inmediatamente estás en presencia del Señor. Ok. Lo que sucede es que en el cielo no vas a cosechar el fruto de tu entrega en la tierra, porque tu entrega fue mala como creyente. Ok. Entonces, todas tus obras como creyentes van a ser revisadas en el cielo durante un tribunal. En el cielo me refiero a las nubes una vez que Él venga por su iglesia. Mientras en la tierra están sucediendo 7 años de gran tribulación, en el cielo nosotros estamos delante de Jesús en el tribunal, donde todas nuestras obras como creyentes están siendo revisadas. Y ahí se decide qué estatus vamos a tener nosotros dentro del reinado milenial de Cristo. ¿Ok? El cielo no es por obras. Tú vas al cielo, como decías, por ser salva, por aceptar que Él murió para pagar tus pecados. Tú aceptas ese regalo, eres salva. Pero tu condición dentro del reinado milenial y la cantidad de fruto que puedas llevar a los pies de Jesús para reconocer que Él fue el que hizo todo eso en ti, sí depende de tu entrega como creyente. Entonces, un creyente que vive mal no va a poder dar buenas cuentas en ese tribunal y va a ver a Cristo y va a tener que bajar su mirada avergonzado, precisamente por no permitirle a Él hacer lo que Él deseaba hacer. ¿Ok? Y es perdonado, pero, o sea, yo me pregunto porque las personas que van al infierno se atormentan de sus pecados. Y en este caso, las personas que van al cielo luego de ese juicio, pero sabiendo que se alejaron, también van a ser turbados. No va a ser el mismo la turbación del infierno jamás. Es más, dice la Biblia que en el cielo no habrá llanto ni dolor. ¿Ok? Entonces, pero sí sabemos que durante ese proceso del tribunal va a haber un profundo cargo por todo lo que no permití a Jesús hacer en mi vida. Entonces dice 1 Corintios 3, que es donde estoy haciendo referencia, del 10 en adelante, que si bien es cierto, será salvo el creyente que está en situación, aunque así como por fuego. O sea, no va a ser una ocasión para humillar al creyente ni para atormentar al creyente, pero el hecho de que él no pueda llevarle buenas cuentas al que lo amó incondicionalmente va a ser suficientemente doloroso como para que él pueda pasar el resto de la eternidad y ahora sí convencido de su total maldad y convencido de que Jesús lo amó siempre. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver con tormento ni demonios. Eso está fuera del alcance de un hijo de Dios. ¿Sí? Vamos con Mica. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre la ofrenda. En la Biblia dice que uno dé conforme a su corazón, como uno quiere, pero yo no tengo problema en ofrendar, pero quería saber si en algún momento hay un problema, también dices que eso es para que uno muera a sí mismo, entonces cómo uno puede dar conforme a su corazón, pero al mismo tiempo, en el momento en que uno no quiera, ¿cuánto da? ¿Sí se entiende? Ok. Te voy a explicar el concepto de la ofrenda y tú vamos conversándolo, ¿ok? Primero, a mí a veces me gusta definir las cosas empezando por decir lo que no son. O sea, ofrenda y diezmo no son lo mismo, ¿ok? ¿Qué es el diezmo? El diezmo, si recuerdan que Israel fue instituido por Dios como una nación donde quien gobernaba era una teología, una teocracia. Había una teocracia por encima del gobierno. Entonces, los sacerdotes debían estar todo el día en el trabajo de oficiar los sacrificios y de juzgar al pueblo. Eran como oficiales, como ministros, trabajadores de gobierno. Entonces, estaban establecidos sobre Israel, primero el diezmo, es una antigua palabra hebrea que quiere decir una décima parte. Entonces estaban instituidas 3 décimas partes de los ingresos del pueblo de Israel para dedicarlas, la primera,
al sostenimiento de estos oficiales. 10% de tus ingresos tenían que ir al sostenimiento de los sacerdotes y los levitas, que eran los encargados de sostener el tabernáculo y de juzgar al pueblo. La segunda parte estaba destinada a las fiestas judías. En algún momento mencionamos 7 fiestas judías, donde ese dinero, ese 10% de los ingresos del pueblo, iba destinado al sostenimiento de esas 7 fiestas que anualmente, de hecho todavía las celebran, aunque mal, digamos, las recuerdan, y ese 10% estaba dedicado a eso. Y otro 10% que se dedicaba a el sostenimiento de la gente en necesidad, los pobres. Ese se daba una vez cada 3 años, es decir, que cada 3 años te tocaba a ti dar, aparte de los 20% que ya dabas al año, el 10% adicional para sostenimiento de los pobres, distribuido dependiendo de la tribu que te tocara, así estaba distribuido al año. En total, prácticamente el 23.33% de tus ingresos anuales iban al sostenimiento del gobierno, al sostenimiento de las fiestas y al sostenimiento de los pobres. Era el ingreso del gobierno. Hoy en día eso se conoce como impuestos. Eran los impuestos. Entonces, el pueblo judío pagaba los impuestos. Es por eso que en tiempos de Jesús vemos que aquellos recaudadores de impuestos que ya hoy en día no están haciendo su trabajo de entregarlo a los sacerdotes y levitas, a los pobres y a las fiestas judías, sino que se los están entregando a los romanos, ellos eran como la escoria de la sociedad. Los publicanos, como Mateo, como Zaqueo, eran personas que se les asignaba una especie de franquicia recaudadora de impuestos dividida por un territorio y los romanos le decían, ok, yo, dependiendo de la cantidad de gente que vive en esta región, la población, la cantidad de familias, del nivel socioeconómico, sacaban un cálculo y decían, de aquí tú me vas a recaudar, qué sé yo, $50,000 al mes y el resto te lo puedes dejar. Entonces ellos extorsionaban a la gente para poder cumplir con el pago que tenían que hacer a los romanos y poder dejarse una parte extra. Y por eso, por supuesto, siendo judíos, eran como la escoria de la sociedad. Por eso a Jesús siempre lo confrontaban diciendo, tú eres pecador igual que ellos, porque andas con rameras, con publicanos. Los publicanos eran ellos, ¿no? Con bebedores de vino, etc. Pero ellos tenían este trabajo de recaudar los impuestos. Eso es el diezmo. ¿Ok? Por eso en Ageo y en Zacarías encontramos exhortaciones tan duras de por qué me robaron ¿Cuándo dice Israel? Sí, me robas cuando estás reteniendo el diezmo. Está la ofrenda. La ofrenda es una entrega que se hace de manera voluntaria, de acuerdo a tu voluntad. En el Antiguo Testamento la vemos cuando Israel es ordenada por Dios para levantar un tabernáculo en el desierto y Moisés pide que voluntariamente el pueblo traiga muchas cosas que se iban a requerir, como oro, como telas, como colores, plata, etcétera, madera, y cada quien empezó a aportar de su propia voluntad, movido por Dios para el sostenimiento de la obra de gracia que Dios haría sobre ese país. Entonces llegó un punto donde se abrió la recaudación de esas ofrendas voluntarias y después Moisés tuvo que decir, no, deténganse, porque fueron tan generosos que ya estaban empezando a colapsar de todo lo que estaban recibiendo. ¿Ok? Más adelante, en Proverbios 3, la Biblia nos enseña que nosotros debemos dar. ¿Y dar cómo? Dice la Biblia, que debemos honrar a Jehová con tus bienes. Esa honra que se debe hacer a Jehová habla de manera voluntaria y con las primicias de todos los frutos. Esas primicias es efectivamente la ofrenda voluntaria, que quiere decir que el pueblo una vez al año con el ciclo de la cosecha agrícola tenía que entregar lo que quisiera voluntariamente de lo que estaba cosechando a el oficio sacerdotal y a los levitas. Con esto lo que estaba manifestando era una obediencia directa de la palabra de Dios, porque Dios les decía que debían dar de las primicias de todos sus frutos y que serían llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarían de mosto. Esto es una promesa. Dios les está diciendo, si tú confías en que yo soy quien te provee,
que soy yo el origen de tu sustento, que soy yo el que dice Deuteronomio 13, el que te da el poder para hacer las riquezas. Si tú realmente confías a mi palabra, entonces dame. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada y rebosante, pondrán en vuestro regazo. Es decir, si tú estás dispuesta a dar, lo cual yo sé que estás, y tus ofrendas, Mica, son una bendición para nuestra familia y te las quiero agradecer. Si tú estás dispuesta a dar generosamente, entonces Dios está dispuesto a continuar dándote. No es esta, digamos, campaña sucia y barata con la que se ha ensuciado el Evangelio de que si das $1, Dios te devuelve 10. No quiere decir eso, no es una regla tampoco. Lo que sí está Dios prometiendo es que Él está dispuesto a bendecir a aquel que está dispuesto a confiar. Y la mejor forma en que yo tengo de confiar es muriendo al Dios que todos tenemos de manera natural. Al Dios del dinero, al Dios mamón, al Dios de las riquezas injustas, lo conoce Dios. Yo no puedo servir a dos señores, porque o sirvo a Dios y confío en que yo dependo de Él, o sirvo a las riquezas. Y ellas son las que me sostienen. Y mi confianza está puesta en ellas. Tan puesta está que no estoy dispuesto a soltar nada de ellas. Entonces, cuando yo muero a ellas, le decía Pablo a los filipenses, le decía, no es que yo busque dádivas. O sea, yo sé vivir con abundancia y sé tener escasez. No necesito de lo que ustedes me puedan dar. Pero busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Otra confirmación donde Pablo le dice a los filipenses que si ellos están dispuestos a morir a lo que es o era en otro tiempo la fuente de su confianza, entonces Dios está dispuesto a bendecirlos con un fruto que abundara en su cuenta. Entonces, más adelante, adelante o atrás, como lo quieras ver, en 1 Corintios, Pablo da ciertas reglas, que esas son las que sí vamos a repasar de acuerdo a tu pregunta. 1 Corintios 9, en el versículo 5, dice, 2 Corintios 9, en el versículo 5. Dice así, porque tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Primer punto es un asunto de generosidad. ¿Ok? Manifiestas tu generosidad, creces en generosidad de esta manera. Antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Nunca puede ser de exigencia. Aunque ahora sí, en el capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo sí dice, esto es un derecho que yo tengo, pero no lo voy a exigir. Para que nadie vaya a decir nada con respecto a mi ministerio, no lo voy a exigir, sino que yo estoy dispuesto a darme por todos. Pero dice acá que no puede ser exigida, es decir, el evangelio es gratuito y la obra de gracia, dice, de gracia recibiste, de gracia dad, o sea, el evangelio tú lo recibes de gracia. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí está la regla que te decía. La generosidad tuya define la generosidad de Dios para bendecir tu vida. Entonces, si siembras escasamente, entonces vas a cosechar escasamente. Y si tu corazón es generoso, entonces vas a contar con una respuesta generosa también de parte de Dios. Y cada uno dé como propuso en su corazón, que era lo que tú citabas. Entonces, ¿cómo propongo yo en mi corazón? Quiere decir que hay una decisión que yo tengo que tomar interna de cuánto es lo que yo voy a morir de lo mío generosamente para entregar a la obra del evangelio, del ministerio, ¿no? Otra aclaración es que la ofrenda y las contribuciones no son lo mismo. La ofrenda es de lo que vive el pastor, y así lo aclaro. Las contribuciones es con lo que se paga el agua, la luz, el alquiler, donde se compra las plantas. De eso no vive el pastor, eso se hace para el sostenimiento, son contribuciones voluntarias, generosas, así como las que hicieron en otro momento Israel. Pero la ofrenda sí es de lo que vive el pastor, porque el pastor tiene derecho de vivir. Mientras él se ocupa en que su corazón sea lleno de lo que Dios quiere entregarle a la grey, entonces la grey, dice la Biblia, que debe estar también ocupada o tener un cargo por el sostenimiento de él.
Entonces, el creyente tiene que proponerse en su corazón un monto, o más bien un porcentaje de su ingreso, que está dispuesto a morir. ¿Por qué un porcentaje y no un monto? Bueno, porque estamos hablando de generosidad. Lo que para una persona $1 puede ser mucho, para otro puede ser nada. Puede ser la limosna que anda en el carro. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús un día está sentado en el templo con los apóstoles y una señora, una anciana, una viuda, llega y da una ofrenda. Lo pone en el lugar de las ofrendas y dice, estaban también los ricos poniendo sus ofrendas. Entonces él les pregunta a ellos, ¿saben quién dio más? Dio más la viejita, porque ella dio todo lo que tenía. Ella dio el 100%. No estoy recomendando que den el 100%. Lo que estoy diciendo es que Jesús dice que ella, aunque dio 2 monedas de las más bajas denominación que tenían, por decir 2 centavos, ella dio más que los ricos que estaban dando mucho a los ojos del monto, pero poco a los ojos del tamaño de la muerte. ¿Cómo sé yo el tamaño de la muerte? El porcentaje. ¿Cómo defino el porcentaje? Tienes que proponerlo en el corazón, como cada uno propuso en su corazón. Nadie se puede meter en ese porcentaje. No es que 20% es bien, 5% es mal, 15% es bien, 10% es mal, 50% es perfecto. No, nadie se puede meter. Es algo en que el creyente y Dios tienen que sentarse. Y el creyente tiene que tener paz. Tiene que mirar su presupuesto y decir, uy, no hay desbalance, puedo hacerlo. No quiere decir que entonces voy a dar el 50% de mis ingresos y no puedo pagar la escuela, no puedo pagar el teléfono, no puedo pagar la luz, me van a cortar el agua, pero estoy ofrendando. Eso es un desorden y Dios es un Dios de orden, no de confusión. Entonces, entre tú y Él se sientan y revisan el porcentaje y hay una paz que confirma la decisión. ¿Ok? Entonces, después de que tú has definido eso, dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. Hay gente que cuando me da ofrenda llega y pareciera una transacción de esas ilícitas que llega así por debajo y me quiere dar un sobre. Entonces yo me quedo viendo y ya yo por supuesto entiendo lo que está pasando y Guille, y yo, gracias por tu ofrenda, qué bendición, que Dios te bendiga, no sabes lo que me honra tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no es nada malo lo que está pasando. Para mí es muy digno el oficio que tengo. Y que una persona reconozca eso y lo exprese su gratitud a través de ofrendar, pues me parece genial. Aparte que es obedecer la palabra de Dios. Es un medio de gracia. Entonces, a través de este medio de gracia, Dios dice, no con tristeza. No puede ser, toma. Y toma, aquí está. No, dame, toma, va. De aquí para allá. Sino, dice la Biblia, ni por necesidad. Uy, no puede ser. Tengo que pagar, qué sé yo, la matrícula de la escuela. Y como no me alcanza, entonces voy a dar estos dólares que tengo ahí, que de por sí no me alcanzan ni nada, entonces los voy a dar para que Dios me devuelva. Eso es dar por necesidad, estoy dando para que Dios me devuelva. Así no funciona. Dios no puede ser burlado. Dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y una razón por la que Dios ama al dador alegre es porque el dador alegre, cuando se le da más. Vive en la confianza del Señor. Y entonces Dios le repone y le da más. Y aquí viene la promesa, ahora sí. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es un medio de gracia. Me dirán, Guille, tengo que ofrendar. Es como que me preguntes, Guille, tengo que leer. Es un medio de gracia. Si yo leo, crezco en la gracia. Guille, tengo que memorizar. Es un medio de gracia. Si yo memorizo, crezco en la gracia. Si yo testifico, crezco en la gracia. Si yo ofrendo, crezco en la gracia. ¿Por qué? Porque dice aquí que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Dios no está prometiéndote que te va a hacer millonaria a partir de la ofrenda, pero sí te está diciendo que vas a tener todo lo suficiente. Quien pone lo suficiente en tu vida es Dios. Abundéis en toda buena obra. Él te va a dar lo necesario para que tú sigas creciendo en las buenas obras que Él planeó de antemano para que tú andes en ellas. Y la parte que es mi favorita, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto sí es una promesa directa donde dice que Él va a aumentar los frutos de tu justicia. ¿Qué es esto? Almas. Tu muerte
al Dios del dinero, tu muerte al que confiabas antes y ahora empiezas a confiar en el Señor, produce que Dios cumpla esta promesa de darte fruto en almas. ¿Ok? Para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Ahora Pablo se pone del lado de él y dice, aparte de eso, con tus ofrendas se están produciendo acciones de gracias, porque tus ofrendas producen en nosotros una confirmación de que el ministerio va adelante, produce también que nosotros vayamos a la oración, a dar gracias por lo que está pasando, y es una manifestación, la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Entonces tenemos, es fruto de la generosidad, es algo que tú pactas con Dios por medio de un porcentaje, no puede ser con tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, dignificando el Evangelio. Y más atrás, más bien, en 1 Corintios, capítulo 16, dice cómo se ejecuta. Pablo dice en el 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Pablo hablaba de esto sin un problema y les decía, esto lo van a hacer así, así. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Ok? ¿Por qué el primer día de la semana? Bueno, porque el día que se reunían, este es el primer día de la semana según el calendario judío, el día que se reunían ellos ponían aparte algo, era el día de que ellos entregaban sus ofrendas. Aparte, ellos trabajaban por jornal, la mayoría iban trabajando día a día y conforme trabajaban se les pagaba. Entonces ellos tenían que ir poniendo aparte algo. ¿Cuánto es algo? Lo que propuso en su corazón. Y después de esto, entregarlo. Cuando dice cada primer día, ahí nos da otra señal, que es recurrente. No que es de vez en cuando, no porque me entró la bonificación, entonces voy a dar, sino es recurrente, es una constante decisión. Es como la persona que lee hoy y piensa que porque leyó hoy, no volvió a leer el resto del mes, entonces ya Dios lo va a bendecir por eso y va a añadir gracia a su vida a través de ese medio de gracia. No, sino que es una vida de constancia en eso. ¿Tenemos que darlo todos los primeros días de la semana? No. Cada quien depende de cómo sea su ciclo de ingresos. Es más, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Otra señal. No es según lo que yo deba, no es según lo que tenga ahorrado, es según lo que yo haya prosperado. Prosperar es, estoy en el punto A y sucede algo y me pongo en el punto B, mido entre el punto B y el punto A, eso es lo que prosperé, eso es lo que aumenté el ingreso. Entonces, conforme a lo que me haya ingresado, a eso se le aplica el porcentaje y una vez a la semana, si es que gano por semana, una vez a la quincena, si es que gano por quincena, una vez al mes, si es que gano por meses, una vez cada 3 meses, si es que me pagan, es que si yo soy empresario y recojo, en fin, dependiendo de cómo sea su ciclo de facturación de esta manera, entonces es como Dios está estableciendo y dice guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos generales. ¿Qué pasa cuando hay un cambio? Hay un cambio de condiciones. No pasa nada. Porque si yo definí un porcentaje y mi ingreso se reduce, entonces el porcentaje sigue siendo el mismo. Multiplico el porcentaje por el ingreso y doy. Son las primicias de la ofrenda. Doy y con lo que resta vivo. Porque es un medio con el cual yo estoy confirmándole a Dios que confío en Él. Pero si yo resuelvo mi vida y con lo que sobra doy, entonces primero estoy desobedeciendo la palabra de Dios, segundo no estoy muriendo a nada, no estoy confiando en nada, estoy no dando ofrenda sino dando limosna de lo que me sobra y no está produciendo en mi corazón la obra de gracia que Dios quiere formar en mí y es el hecho de que yo confíe en Él. ¿Ok? Entonces cuando las condiciones cambian, que era la esencia final de tu pregunta, tú sigues multiplicando por tu porcentaje y después de esto pues ofrendas.